bajo supervisión adulta. Se inicia un nuevo día, aquí estamos en Noticias 7 listos para ofrecerles la información más destacada. Por supuesto, iniciamos esta jornada con energía positiva y les invitamos a ustedes a que lo hagan de la misma manera. Vamos a revisar de inmediato los titulares. Bienvenidos, bienvenidas a Noticias 7. El bloque parlamentario de Alianza País aún no decide si viabilizará o no con sus votos la audiencia de vinculación en contra del vicepresidente Jorge Glass. Los directores provinciales de Avanza se reunirán este viernes en Quevedo para analizar la situación de la organización política. Conozca el método de pago conocido como dinero electrónico. Es una alternativa de inclusión financiera con servicios a bajo costo. En lo internacional, Donald Trump llega a Arizona en calidad de presidente de los Estados Unidos para recorrer el puesto de control y promover el muro en la frontera con México. Les invitamos a iniciar la jornada con esta imagen del Chimborazo, que es el volcán y la montaña más alta de Ecuador y el punto más alejado del centro de la Tierra. Llamado también como el punto más cercano al Sol, está situado en los Andes centrales, en la ciudad de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo. Supera en 2 kilómetros la altura del Everest, desde el centro de la Tierra. Y sus mujeres son tan hermosas que se parecen. Les invitamos a estar pendientes de Noticias 7. Hoy también en nuestro espacio de entrevistas con Carlos Rabascal tendremos varios invitados. María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, nos acompañará para hablar sobre el pedido de vinculación contra el vicepresidente Jorge Glass dentro del caso Odebrecht. También estará Eduardo Franco Loor, catedrático de Derecho Penal y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia desde los estudios de Guayaquil. Él también destacará este tema, la situación jurídica del vicepresidente Jorge Glass frente al pedido de vinculación en el caso de Odebrecht. Y otro tema, Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas, nos acompañará para tratar el tema de la evasión tributaria y la Proforma 2017. Así es que estén pendientes más adelante junto a Carlos Rabascal en las entrevistas en Noticias 7. Vamos a revisar ahora las noticias en detalle. Ahora sí, destacamos los temas en detalle. El bloque parlamentario de Alianza País aún no decide si viabilizará o no con sus votos la autorización para que la Corte Nacional de Justicia señale día y hora para la audiencia de vinculación en contra del vicepresidente Jorge Glass. La solicitud fue hecha por la Fiscalía del Estado. Pese a este pedido expreso del vicepresidente Jorge Glass, formulado este lunes, a mis compañeros asambleístas del bloque legislativo de Alianza País, que viabilicen la autorización que corresponda. El bloque parlamentario oficialista prefiere esperar y recibir la documentación de parte de la Fiscalía para tomar una postura. El peso recae en el fiscal general de la Nación. Él es el que tiene que fundamentar la petición a la Corte Nacional y la Corte Nacional pedir esta autorización a la Asamblea Nacional. Aunque hay legisladores de país que desde su visión ya delinean lo que puede llegar a suceder partiendo del propio pedido del vicepresidente. Bueno, si es una decisión que él mismo la pide, pues indudablemente tenemos que apoyarla. Sectores políticos de oposición ya saben qué decisión tomar. Nosotros apoyaremos el juicio político. Son dos instancias totalmente diferentes. La una es la instancia política que le corresponde a la Asamblea Nacional y la otra es a la justicia ordinaria. Legisladores independientes consideran que es momento de cerrar el círculo en relación con la situación del vicepresidente Glass. Si soy una de las personas que permanentemente habló de que aquí algo andaba mal. Es más, desde sectores que representan a la Alianza Unión Sáchila y Movimiento Creo y adelantan escenarios para una probable reforma al Código Orgánico Integral Penal. Políticos corruptos devuelvan lo ilícitamente llevado y además tengan
la muerte civil. Pero ¿cómo se procederá en la Asamblea para la votación de la autorización para la audiencia de vinculación en contra del segundo mandatario? ¿Eso va a través del CAL y eso directamente? No, directamente al Pleno de la Asamblea. Posturas que se definirán al momento en que el presidente de la Asamblea, José Serrano, establezca el día y hora para su tratamiento. Javier Ceballos, Ecuador TV. El vicepresidente Jorge Glass enfrentará cualquier proceso jurídico en el país. Así lo afirmó en una entrevista en un medio de comunicación. El constitucionalista Stalin Raza explica que la Asamblea deberá responder con la autorización en un máximo de 30 días. Este martes, en una entrevista concedida a Canal 1, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, aseguró que se quedará en nuestro país para enfrentar su vinculación en el caso Odebrecht. A decir del segundo mandatario, no aceptará las invitaciones de gobiernos amigos para que visite sus naciones. Aquí estoy, enfrentaré esto con la fuerza que lo he hecho siempre, poniendo la cara, no tengo nada que ocultar. No voy a salir del país. Además señaló que tampoco renunciará a su cargo ya que fue elegido por 4 años. ¿Y por qué voy a renunciar si fui elegido? Bueno, primero que fuimos elegidos en binomio. Si renunciamos, renunciamos los dos, pues. El vicepresidente también resaltó que confía en la institucionalidad de los organismos de control. Una vez que la Fiscalía General pidió a la Corte Nacional de Justicia se le vincule a las investigaciones del caso Odebrecht. Esta última entidad deberá solicitar a la Asamblea Nacional la autorización correspondiente según el artículo 120, numeral 10 de la Constitución, con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes. Así lo explica el constitucionalista Stalin Raza. La Asamblea emite una resolución, es un acto legislativo que otorgue la autorización para iniciar el enjuiciamiento penal del vicepresidente de la República. Quiere decir cuando una persona está sometida ya a la competencia de un juez. Decisión que será política, detalla Raza. No es que los asambleístas van a ponerse a revisar la pertinencia o no de los elementos de cargo que ha presentado la Fiscalía en contra del vicepresidente de la República. Esa no es una competencia de los asambleístas. Ellos tienen que autorizar o no el inicio del juicio penal. Si se autoriza el enjuiciamiento penal, se iniciará la etapa de los 30 días de extensión de la instrucción fiscal con el vicepresidente de la República ya incluido en el proceso. Fase que concluirá en una audiencia donde se verificará la validez y el juez a cargo decidirá si llama o no a la siguiente etapa. Olga Velasco, Ecuador TV. Mientras el fiscal general Carlos Vaca Mancheno designó al fiscal Wilson Toainga para desarrollar las investigaciones de asociación ilícita en el caso Odebrecht. En este proceso, los hijos de Ricardo R., uno de los 9 vinculados, fueron convocados a rendir su versión libre y voluntaria este martes por segunda ocasión. Sin embargo, no asistieron. Según detalló su abogado, se presentó un documento justificando la inasistencia, puesto que se encuentran fuera del país. Ambos son propietarios del canal Televisión Satelital, empresa que también es indagada en la trama de sobornos de la constructora brasileña. En el mismo caso, este 30 de agosto se prevé que acudan Rafael Poveda, exministro de Sectores Estratégicos, y Sergio Ruiz, exsecretario de la Vicepresidencia. Una comisión de legisladores visitará este miércoles las instalaciones de la refinería de Esmeraldas. Quieren constatar si efectivamente la repotenciación cumplió su cometido. En evidencias, hechos certeros que confirmen lo dicho por el ministro de Hidrocarburos respecto a la situación crítica en la que se encuentra la refinería de Esmeraldas. Será una comisión integrada por legisladores de diferentes tiendas políticas. La idea es saber si los más de 2.000 millones de dólares que se invirtieron en la repotenciación no cayeron en saco roto. En otras palabras, es una locura lo que se ha hecho con la refinería. Se firmaron contratos y se han hecho las cosas mal. Y comprobar más que nada si existen exageraciones de por medio respecto a las condiciones técnicas con las cuales opera el complejo petrolero. Yo justamente había planteado que se revise esa situación, pues de los sistemas nacionales interconectados son justamente para brindar mayor confiabilidad y mayor estabilidad. Y en eso vamos a discutir el día de mañana. Muy amables. La semana pasada el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, al presentar un informe situacional del sector al que representa, reiteró su evaluación respecto a la refinería, en el sentido de que no se hizo una repotenciación integral y que hay la posibilidad de establecer una para programada de la unidad FCC, que es el punto clave de operación de la refinería. Esos refractarios aparentemente, digo aparentemente porque hasta que no entremos a ver no sabemos, están rajados y por esas rajaduras se escapa el calor. La temperatura en el exterior debe ser máximo de 200 grados y hay lugares donde tiene 400 grados, que la temperatura adentro está entre 600 y 700 grados.
Los comisionados parlamentarios no descartan hacer un informe luego de su observación y en el marco de su competencia como legisladores, buscar el establecimiento de responsabilidades. Javier Ceballos, Ecuador TV. Como un mecanismo definitivo para dotar de transparencia los procesos de contratación en el Seguro Social, oficializó el presidente del IES, Richard Espinosa, el nuevo sistema anticorrupción. En este marco, Espinosa se refirió a denuncias que no habrían sido tramitadas por el exfiscal Galo Chiriboga. En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social insisten en que uno de sus principales objetivos es eliminar la corrupción al interior del organismo, motivo por el cual se han investigado a 469 funcionarios de distintos periodos administrativos, 53 de los cuales han sido detenidos y 21 sentenciados. Números importantes a pesar de que su presidente Richard Espinosa en muchas de sus denuncias considera no hubo una respuesta adecuada por parte de la Fiscalía cuando estuvo a cargo de Galo Chiriboga. La medicina que fue adquirida en exceso, hicieron una compra a nivel nacional por $30 millones, en donde llegaron los equipos a la puerta de los hospitales sin que se los necesite. No así durante la gestión de Carlos Vaca Mancheno. Ejemplo de esto son las acciones adoptadas en contra del expresidente de la institución Ramiro González, las cuales fueron denunciadas por Espinosa en 2015, afirma. Ustedes saben que se lo está investigando por enriquecimiento privado no justificado. Entonces la pregunta es, ¿tendrá que demostrar de dónde sacó la plata? Y es por todo esto que como medida adicional el IES puso en marcha un sistema de prevención contra la corrupción denominado Así Es, que consta de 3 ejes. El primero son pruebas de confianza para aquellos funcionarios encargados de los procesos de adquisición. Se cumple con todo el protocolo internacional para un examen de polígrafo. Como segundo eje está un call center para presentar denuncias ciudadanas. Y finalmente, un sistema de transmisión continua de las contrataciones que la institución realiza. Generamos el gran hermano del IES. Creo que ya llegamos a un punto en donde si no hacemos eso, no podemos pasarnos la vida entera siendo policía. El sistema está en marcha para la provincia de Pichincha, donde se realiza el 80% de las contrataciones. No obstante, el proyecto incluye cobertura a nivel nacional hasta mediados de 2018. Alex Llanos, Ecuador TV. Y por su parte, los directores provinciales de Avanza se reunirán este viernes en Quevedo para analizar la situación de la organización política, cuyo presidente Ramiro González está siendo investigado por presunta defraudación tributaria. Me siento tranquilo. Fundado en marzo de 2012 por el entonces presidente del Consejo Directivo del IES, Ramiro González, el partido Avanza tuvo su mejor momento electoral en las seccionales de 2014, donde obtuvo 34 alcaldes, un prefecto y varias concejalías. En 2017, en cambio, a pesar de que su fundador fue candidato a la Asamblea Nacional, no obtuvo escaño alguno. Desde esa fecha, poco o nada se ha sabido de González, incluso su paradero, pues la fiscalía que lo investiga no pudo localizarlo en los recientes allanamientos realizados el viernes anterior. Mientras esto se aclara, se busca salvar a la agrupación política que contaría con 400.000 adherentes a nivel nacional. Es indudable, estamos en un tiempo de crisis como organización política, pero en verdad entiendo cada quien es responsable de sus actos. Una reunión a nivel de directores provinciales está convocada para este viernes en la ciudad de Quevedo. Ahí se buscará la salida que más beneficie al partido. En cuanto a lo que tiene que ser salvar al partido, el partido Listas 8 es un partido glorioso que tiene sus estatutos. No obstante, para personas que pese a que llegaron auspiciados por Avanza sus cargos, consideran que la crisis que vive el partido era algo que esperaban, pues nunca se consolidó un liderazgo. Nosotros no sabemos absolutamente nada de la vida privada de señor González, solo sabíamos que era un dirigente político. En ese momento necesitábamos un paraguas de un partido que en ese momento era respetable, pero uno nunca sabe qué es lo que pasa tras bastidores. Es por ello que la reunión del viernes también podría determinar la designación de un nuevo presidente del partido. Alex Llanos, Ecuador TV. 6 de la mañana con 46 minutos. Revisamos otro tema. La legislación nacional y los acuerdos internacionales permiten al Estado ecuatoriano ejercer soberanía en el mar sobre las 200 millas. El primer mandatario, Lenín Moreno, señaló que cualquier nave o flota que pesque ilegalmente en nuestro mar territorial será detenida. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, a la que Ecuador se adhirió en el año 2012, la zona económica exclusiva constituyen las 200 millas náuticas, medidas desde el punto más sobresaliente del territorio continental. Y eso establece los lineamientos para la pesca, en fin, para todo lo que tiene que ver con el derecho del mar. Según la CONVEMAR, de la que son miembros 162 estados, nuestro país ejerce soberanía sobre esta zona y tiene la facultad para explotar, conservar y administrar recursos naturales y también para determinar la captura permisible y óptima utilización de recursos vivos. La pesca en las proximidades de la zona económica exclusiva de Ecuador afecta a las especies migratorias y es un crimen.
En el caso de Ecuador, esta zona corresponde al área próxima al territorio continental e insular. El presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que el Estado protegerá estos espacios. Estamos fortaleciendo de manera decidida y urgente las capacidades operativas de nuestra Armada para que puedan enfrentar estas amenazas. Y además afirmó: no vamos a permitir que violen nuestra soberanía marítima. Cualquier nave o flota que pesque ilegalmente en nuestro mar territorial será inmediatamente detenida, como ya procedimos con una la semana pasada. Además, la legislación ecuatoriana en 1998 creó la Reserva Marina de Galápagos. Por su ubicación en el mar de las Islas Galápagos se genera una mezcla de aguas frías y cálidas que ha permitido la llegada y el establecimiento de especies provenientes de diferentes zonas del Océano Pacífico, convirtiéndose en un importante santuario de vida marina. El Estado ecuatoriano protege esta zona y prohíbe la actividad pesquera a cualquier escala. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y a propósito de esta zona económica exclusiva insular, se refuerza el monitoreo para las embarcaciones que realizan faenas de pesca cerca del mar territorial ecuatoriano. La tarea inició al identificarse el pasado 17 de julio unidades de pesca de bandera china. El pasado 13 de agosto se incautó un buque que contenía en su bodega 300 toneladas de pesca. Por ello se fortalece el monitoreo con vigilancia a través de un sistema satelital durante las 24 horas. Cuando vemos una reducción significativa, que le repito, apagaron el sistema de identificación, para ser un poco más claro. Cuando vemos que algo raro está pasando, entonces operamos con nuestros aviones para evidenciar que esos buques que tienen apagado su sistema de posicionamiento no estén ingresando a nuestras aguas. El sistema de vigilancia y todas las medidas aplicadas son necesarias para proteger nuestra soberanía. Así lo destacó el ministro de Defensa, Miguel Carvajal, quien aseguró que este tipo de actividades pesqueras afectan en gran manera a la cadena alimenticia del país, de la que depende el equilibrio ecosistémico del archipiélago de Galápagos. Por su lado, la canciller María Fernanda Espinosa indicó que las especies son consideradas vulnerables y migratorias, las mismas que requieren movilizarse en grandes extensiones de mar para su proceso de reproducción y conservación. Por ello se eleva esta protesta a las autoridades de China por la amplia flota de barcos pesqueros en las inmediaciones de la zona económica exclusiva del Ecuador de 200 millas de extensión. Se le ha pedido a la China que responda frente a este llamado de atención, a esta protesta, tanto en relación al respeto a nuestra soberanía, a nuestra zona económica exclusiva, pero también a los principios de conservación establecidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. Al momento se registran 20 detenidos de procedencia china para las respectivas investigaciones. La embarcación incautada estará a cargo de Inmobiliar. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y un barco industrial que llevaba especies silvestres en peligro de extinción fue detenido durante un operativo de control de la Marina de Puerto Bolívar en la provincia del Oro. Otra embarcación debió regresar a puerto por no contar con los permisos de zarpe. Un barco bolichero fue detenido por la Marina de Puerto Bolívar en compañía de un grupo de pescadores artesanales, quienes denuncian la inmersión de estos barcos en área de pesca artesanal, perjudicando así la faena del sector pesquero de la provincia. Al nosotros podernos acercar, nos pudimos dar cuenta que se encontraba peces silvestres como lobos marinos, 2 lobos marinos y una tortuga, la misma que ya estaba en un estado moribundo porque tenía una grave herida. Estos hechos son denunciados permanentemente, por lo que el gremio artesanal exige el cumplimiento de la ley en referencia a los límites de la pesca industrial. Como pescadores artesanales, los compañeros diariamente vienen sin pesca y uno de esos elementos debería más bien decirlo el Ban Ecuador y el mismo MIES, porque nuestros compañeros pescadores están quedando económicamente mal. Hernán Herrera, capitán de Puerto Bolívar, confirma que la embarcación fue detenida dentro de las 8 millas náuticas correspondientes a la pesca artesanal, en un punto cerca de la isla Puná. Bueno, son los barcos que los denominan bolicheros, son barcos industriales de la red de cerco que se ingresan dentro del área no permitida. El viceministro de Acuacultura se compromete a incrementar los operativos de control. Nosotros tenemos inspectores, pero las lanchas con las que trabajamos son de las autoridades, de las guardacostas, de la policía marítima, del capitán de puerto de Puerto Bolívar, y eso nosotros tenemos que procurar hacerlo de manera coordinada y fortalecernos. La Capitanía advierte que los operativos se intensificarán. Marixa Castillo, Ecuador TV.
Revisamos otro tema. El Ministerio de Educación y la Organización de las Naciones Unidas firmaron un convenio para velar por la seguridad y el cumplimiento de los derechos ante las problemáticas psicosociales de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo nacional. Preste atención. Que toda la comunidad educativa participe de la campaña Más Unidos, Más Protegidos es el objetivo al firmarse el convenio entre el Ministerio de Educación y la ONU, con capacitaciones del manejo adecuado de casos relacionados con la violencia. Evitar cualquier tipo de situación que puede presentarse y que se han presentado en términos de violencia o de violación de derechos. El rector del Colegio Simón Bolívar destaca la importancia de la formación que tienen los estudiantes en casa, pues en muchos casos se refleja lo que viven en su entorno. A las autoridades tomen en consideración la escuela para padres, que sería de vital importancia, sería un complemento para erradicar la violencia de género, la violencia entre padres o la violencia dentro de las instituciones educativas. La Organización de las Naciones Unidas aplica sus protocolos de acción, basándose en algunos datos de violencia escolar que registra la cartera de Estado, donde se indica que 1 de cada 5 estudiantes entre 11 y 18 años han sido víctimas de acoso escolar reiterativo. 8 de cada 10 embarazos en menores de 15 años son producto de violencia sexual. Para tener la sensibilización de cómo reducir ese fenómeno, la ONU Mujeres en la equidad de género, no solo a las mujeres, pero también a las niñas. Cerca de 600 personas de 5 zonas educativas participaron de este taller interinstitucional que convoca autoridades escolares, padres de familia y entidades de seguridad. De capacitarles justamente en cómo ellos tienen que hacer el abordaje de la problemática de violencia, cómo elaborar los informes, cómo poder presentar estas denuncias. El convenio se firma como parte del Plan de Convivencia Armónica y Cultura de Paz en el espacio escolar. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El método de pago, conocido como dinero electrónico, que actualmente maneja el Banco Central, no constituye una nueva moneda o método paralelo para hacer transacciones. Por el contrario, es una alternativa de inclusión financiera con servicios a bajo costo. Conozcamos más. La plataforma de dinero electrónico busca que se realicen transacciones a través de cualquier teléfono celular sin necesidad de conexión a internet o que el dispositivo sea un equipo avanzado, permitiendo pagos de manera fácil como lo hacen actualmente las tarjetas de débito o los cheques, beneficiando a la ciudadanía que no está bancarizada, es decir, que por sus requisitos como el monto inicial o el nivel de ingresos bajos no pueden abrir una cuenta en el sistema financiero tradicional, como lo explica Ricardo Quiroga, vocero de Efectivo desde mi celular del Banco Central. Tiene muchas más oportunidades de negocios nuevas y de adelantos, poder hacer pagos con el celular que con una tarjeta. Las transacciones que se realizan por medio de este método de pago es seguro y está respaldado en su totalidad por dólares físicos, de ahí que el gobierno ha planteado su masificación y para ello se mantienen conversaciones con el sector de la banca privada, como le explica Julio José Prado, representante del sector. El primer paso es implementar una billetera móvil en el sector privado. El segundo paso será ir integrando a todas estas cadenas de consumo, de comercio y demás, las grandes tiendas de comercio para que se adhieran y obviamente el centro de todo es el consumidor. El consumidor tiene que estar satisfecho, tiene que ser un producto pensado en el consumidor y que pueda después realmente utilizarse en todos los lugares donde quiere el consumidor utilizarlo. En la actualidad están registrados y activos 3.755 centros que aceptan este método de pago. De encontrar puntos de acuerdo entre las autoridades económicas y la banca privada, este número de centros se incrementará. Esto no es un invento ecuatoriano, esto no es una novelería nuestra. Todo el mundo está moviéndose para allá y algunos países ya están haciendo planes bastante agresivos para eliminar en algunos años el papel moneda y que todo sea manejo electrónico. Entonces el mundo entero va para allá. Y de igual manera los servicios, pues al estar apalancados en un sistema financiero privado, no se descarta que los usuarios de este sistema de pago electrónico puedan acceder a créditos. Lo que no queremos y la lógica del sistema no es que la persona se quede por afuera del sistema bancario o del sistema financiero, sino que entre a formar parte del sistema financiero para que incluso no solo tenga disponible una billetera móvil que le permite hacer pagos, sino en el futuro se le puede hacer, por ejemplo, créditos y microcréditos a través del teléfono, que es lo que ya está pasando en otros países. El gobierno central ha manifestado que independientemente de quién administra el medio de pago electrónico, el objetivo principal es fortalecer la dolarización e incluir financieramente a la población no bancarizada. Carlos Flores, Ecuador TV.
6 de la mañana con 57 minutos, revisamos las noticias del mundo. Por primera vez Donald Trump llega a Arizona en calidad de presidente de los Estados Unidos para recorrer el puesto de control a pocos kilómetros de la línea de frontera con México. Trump formará parte de un mitin junto a sus simpatizantes del Partido Republicano para defender la construcción del muro fronterizo y el aumento de policías para la seguridad en el paso de inmigrantes indocumentados. En las calles se registran manifestaciones a favor y en contra del mandatario, sobre todo desde la comunidad de migrantes. México insiste que no se deja. Los temas relacionados con la migración: 60 inmigrantes fueron hallados en un cargamento de brócoli cubierto con hielo en un camión refrigerado en un cruce fronterizo de Texas, Estados Unidos. Las autoridades indicaron que no hubo heridos, pese a que los indocumentados viajaban a una temperatura de 9 grados. El chofer del camión fue arrestado. Los inmigrantes eran procedentes de Guatemala, México, El Salvador y Honduras. La Administración para el Control de Drogas, conocido por sus siglas DEA, revela que el 92% de la cocaína que se incauta en los Estados Unidos es colombiana. La agencia indicó que el porcentaje restante del 6% llega desde Perú y diferentes naciones. La DEA asegura que el aumento de la producción de cocaína en Colombia incrementa la oferta y consumo en Norteamérica, que es el mayor demandante de estupefacientes. La mayor central obrera de Argentina salió a las calles en Buenos Aires junto a otras organizaciones sociales para rechazar las políticas del presidente Mauricio Macri por la falta de empleo y el incremento masivo de los despidos. Además, rechazan la propuesta de reforma laboral en la que se aumenta la edad para las jubilaciones. La diferencia de la CTG anunció, o la dirigencia anunció, que en próximos días se definirá una fecha para una huelga nacional. En otro tema, la justicia de Barcelona envió a la cárcel sin fianza a 2 de los 4 detenidos por los atentados de Cataluña, mientras que los otros 2 sospechosos obtuvieron libertad condicional. Durante la declaración, los implicados aseguraron que planeaban atacar monumentos emblemáticos y tenían entre sus objetivos la icónica Basílica de la Sagrada Familia. En Melilla, en cambio, la comunidad musulmana se movilizó en rechazo a los ataques terroristas. En otro tema, desde América Latina, nuevamente, la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, viajó desde Colombia a Brasil. El presidente Nicolás Maduro pidió su captura internacional y calificó al gobierno de Michel Temer de golpista. Además, hizo un llamado al diálogo a su homólogo estadounidense, Donald Trump. Tras permanecer varios días bajo la protección del gobierno de Colombia, la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, y su esposo, el asambleísta Germán Ferrer, quien ya perdió su inmunidad, salieron rumbo a Brasil para participar de un encuentro de fiscales del Mercosur. El presidente Nicolás Maduro indicó que solicitará su captura internacional. El gobierno de Brasil, golpista de Brasil, acoge a estos prófugos ante la policía internacional, un código rojo, a todas estas personas. Ortega, quien rompió con el oficialismo en Venezuela al oponerse a la Asamblea Constituyente y por denunciar violencias en las manifestaciones, ha prometido revelar documentos que probarían actos de corrupción entre el presidente Nicolás Maduro y la constructora brasileña Odebrecht. Porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones. Por su parte, Maduro, durante una rueda de prensa con medios internacionales, arremetió contra su homólogo Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos traicionó la palabra empeñada de mantener relaciones de respeto y se ha puesto al servicio de una política de agresión. También hizo un llamado al diálogo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Usted y yo deberíamos hablar. Yo le voy a enviar una carta a Trump muy pronto, porque estoy seguro que si él la lee con un poco de buena voluntad, muchas cosas pueden cambiar para bien. En tanto, el gobierno de Chile otorgó asilo diplomático a 4 magistrados y a un dirigente político opositores en Venezuela, quienes estaban protegidos como huéspedes en la sede chilena en Caracas. Fanny Lara, Ecuador TV. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Es momento de revisar nuestra plataforma digital. Recuerde, somos los medios públicos de Ecuador. Tiene diferentes alternativas en la web. Empecemos revisando la página de la agencia de noticias Andes. A esta hora, ¿qué información se destaca en su portada? Aquí les contamos. Acceso y calidad, retos educativos en Ecuador, es uno de los titulares. Vamos al siguiente. Presidente reconoce avances de Ecuador en educación en los últimos 10 años y anuncia mayor inclusión. Declaraciones hechas en la provincia de Cañar en su recorrido en la UNAE.
También deuda pública de Ecuador es de 27.000 millones de dólares y se enmarca en la Constitución, dice ministro de Finanzas en su comparecencia en la Asamblea Nacional. El siguiente titular: no voy a renunciar y no me iré del país, son las expresiones del vicepresidente Jorge Glass. Y a continuación la revisión de www.mediospublicos.es, la página de la casa. Esto es lo que dice: los medios públicos rechazan el uso de su línea gráfica para desinformar. Una imagen alterada intencionalmente se apropió del logo de los medios públicos del Ecuador y expresa una frase falsa del presidente Lenín Moreno. Ahí está la información destacada. También, en otro tema, Lenín Moreno destaca la cobertura educativa en el Ecuador, reseñado ya, esto desde la provincia de Cañar. Las cámaras del ECU 911 captaron a un presunto ladrón infraganti. El sistema... Así es, combatirá la corrupción en el IES. Ahí está el presidente del directorio, Richard Espinosa, que realizó el lanzamiento oficial de este programa con el cual se busca combatir la corrupción. Otro titular, esta vez en el plano deportivo: Toño Valencia se suma al rechazo por la pesca ilegal en Galápagos, o más bien un personaje del deporte está rechazando esta agresión a nuestro país, a uno de los patrimonios más importantes que tenemos, que son las Islas Galápagos. Diario El Telégrafo, en este momento www.eltelégrafo.com.es a su disposición en la web. Mariano Zambrano asegura que los contratos no están al margen de la ley. Legisladores como César Roón y Guillermo Celi dicen que ningún asambleísta o autoridad, como un prefecto, puede tener negocios con el Estado. Siguiente titular: el futuro del segundo mandatario queda en manos de su bloque, que debe definir si viabiliza o no la audiencia de vinculación al caso Odebrecht. Siguiente tema: 7 de cada 10 jóvenes ecuatorianos acceden al bachillerato. Son avances en el plano educativo. El presidente Lenín Moreno también advirtió algunas falencias en el nivel superior durante su visita a la UNAE. Revisamos, el Ministerio de Finanzas debe cubrir 33.783 millones de dólares de la deuda del país. Fotografía del ministro de Economía en su comparecencia. Y luego IES presenta programa contra la corrupción. Son varios de los temas que se destacan en nuestra plataforma digital. Actualizados con las noticias, recuerde que en su celular, en su tablet, en su computadora, usted siempre puede tener acceso a información a través de nuestra plataforma digital. Hacemos una breve pausa. Les dejamos con las condiciones del clima. En este momento vamos a revisar cómo está nuestro país, cómo amanece en este 23 de agosto. Así amanece el país y estamos listos para saludar en este momento a Carlos Rabascal, quien nos acompaña. Está listo ya para las entrevistas del día de hoy. Anunciábamos anteriormente sus invitados. El tema principal sigue siendo obviamente este pedido de vinculación al caso Odebrecht al vicepresidente Jorge Glass. ¿Cómo está, Carlitos? Buenos días. Muy buenos días, Sofía Malena. Y en efecto, el día de hoy vamos a tratar sobre estos temas que ha causado bastante ruido político. Y por cierto, vamos a conversar con María José Carrión sobre el mismo tema. ¿Cuál va a ser la posición de los asambleístas del bloque en relación a la solicitud que va a venir de la Fiscalía para iniciar este juicio contra el vicepresidente de la República? Pero también los análisis que hay en relación ¿es viable un juicio político por las causales sobre los cuales eventualmente se lo estaría juzgando, en primer lugar? Y en segundo lugar, algunos analistas especializados en temas constitucionales hablan que no es necesario para esta instancia del proceso
esa autorización de la Asamblea. Así es que vamos a despejar esas dudas en las dos primeras entrevistas y cerraremos con Leonardo Orlando para hablar sobre la necesidad de luchar contra la evasión y elusión tributaria. Sofía Malena, ¿cómo amaneció? Temas importantes que se van a tratar el día de hoy. Yo muy bien, con energía positiva, pues esta mañana o este día ofrece mucho para todos los ecuatorianos, a empezar con energía positiva. ¿Ya tiene su cafecito usted? Bueno, la taza, el contenido todavía no es café, pero en todo caso hoy sí la veo sin la hemorragia de seriedad. Así es, hoy amanecemos muy alegres, contentos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos entonces con Carlos Rabascal. Quédese en Noticias 7. Al regresar en Noticias 7 dialogamos con María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Hablaremos del pedido de vinculación contra el vicepresidente Jorge Glass dentro del caso Odebrecht. Iniciamos, amigos televidentes, tenemos la presencia ya de María José Carrión, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional Legislativa. Le decía a Sofía Malena Montoya que ya no la veía con esa hemorragia de seriedad. Le tengo que preguntar a María José Carrión, ¿hay una hemorragia de incertidumbre en el bloque? Bueno, yo creo que primero, antes de comenzar, Carlitos, un saludo a usted, a quienes hacen Ecuador TV, siempre un gusto poder estar aquí con ustedes. Un saludo a los ciudadanos y ciudadanas que el día de hoy nos miran a través de la señal de la televisión. Yo creo que más bien hay y debemos actuar en relación de las certezas y sobre hechos concretos. La especulación, el especular mucho desde los actores políticos no ayuda a clarificar sobre roles, funciones y momentos procesales que seguramente son prioritarios de conocer del pueblo ecuatoriano en hechos tan complejos como los que estamos viviendo. Como bloque legislativo hemos primero ratificado nuestra unidad, una unidad que garantiza una coherencia política y que obviamente ha enmarcado algunos ejes a actuar y a construir, como es sin duda alguna el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción que comenzó hace 10 años. Pero vamos a lo siguiente, a ver, tenemos una declaración del fiscal que dice que habría indicios de responsabilidad penal en un delito tipificado como asociación ilícita, asociación ilícita para delinquir. Y por otro lado tenemos a la Asamblea Nacional. Pero el fiscal dice, para iniciar los procesos correspondientes necesito autorización de la Asamblea Nacional Legislativa. El propio vicepresidente de la República ha pedido a los miembros del bloque Alianza País que den paso a ese proceso de las distintas instancias del juicio. ¿Cuál va a ser la posición del bloque Alianza País, considerando que está claro la posición de la oposición, o el bloque está dividido en ese sentido? No, yo creo que más bien se ha mantenido una unidad coherente, pero también una unidad deliberativa. Y eso creo que es muy importante, Carlos. No podemos actuar en base a pedazos de información o a publicaciones, por más valiosas que sean periodísticas, o a intencionalidades políticas de uno u otro sector. A mi criterio, el accionar, y más en el rol que yo cumplo como presidente de la Comisión de Fiscalización, debe ser siempre, primero, en cumplimiento estricto a lo que establece la Constitución y la ley, y segundo, en el análisis profundo de, en este caso, las pruebas que durante algún tiempo han venido siendo presentadas al Estado ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano, y que en su momento hemos llevado a cabo, por ejemplo, el juicio político al Contralor, que dio paso no solo a una sanción pública, que es la más fuerte que podamos tener, sino que evidenció que probablemente hay algunos elementos importantes a transformar dentro de Contraloría y que en un momento acá lo analizamos con usted en un panel muy interesante acerca del tema y el rol de la Contraloría. Creo que ahora, y el día de hoy precisamente, estamos invitando al Contralor a la Comisión de Fiscalización para que él nos indique sobre un tema que ha sido también parte de una
gran polémica y de una intencionalidad probablemente de hacer un análisis de todo lo actuado los 10 años. A mi criterio está bien, y creo que como revolucionarios y revolucionaria que soy, de cuna, no hay que tener miedo al análisis y a la investigación, y sobre todo como revolucionarios a la crítica, pero más aún hay que ser autocríticos, y creo que en eso es muy importante. Pero vamos, en ese sentido estamos bien, pero no me está contestando la pregunta, María José. Es decir, a ver, el vicepresidente de la República les ha dicho, den paso a la solicitud del fiscal. Pero no veo que no hay una posición concreta en ese sentido. Ya no se trata solo de la solicitud fiscal, se trata de la propia posición del vicepresidente de la República, que dice, el que nada debe, nada teme. Por tanto, compañeros asambleístas, den paso, porque esto para mí, dice el vicepresidente, representa una oportunidad de comprobar que no tengo ningún tipo de responsabilidad en estas cosas. Carlos, y eso es saludable y es bueno. Pero ustedes todavía no toman una posición. Porque no hay ningún documento que ha llegado a la Asamblea, y eso es lo que le estoy diciendo. Yo puedo tener mi opinión en cuanto a las declaraciones del vicepresidente, puedo tener mi opinión en cuanto a las declaraciones del fiscal, pero no se trata de opiniones personales, sino de actuar sobre documentos, y eso es lo que trato de explicar a los ciudadanos sobre todo. No ha llegado todavía la solicitud del fiscal. No debe ser del fiscal. El fiscal pide a la Corte y la Corte solicita a la Asamblea, a la Corte Nacional de Justicia, para ser precisos, de Justicia, porque tiene la inmunidad. Y en este sentido, eso significa que nosotros levantamos esa inmunidad, la Asamblea Nacional en su conjunto, ni siquiera la Comisión de Fiscalización. Y ahí hay otra... Es el 92, en este caso 92 votos se necesitan para esto. Y ahí... Ahora, si no ha llegado esa solicitud de la Corte... No pueden procesar. Usted tampoco, nadie podemos decir, la Corte va a argumentar A, B, C o D. Porque van a esperar entonces la solicitud de la Corte Nacional de Justicia. Ahora, usted habla de inmunidad. Ahí hay otro debate. ¿El vicepresidente de la República tiene inmunidad o tiene fuero de corte? Bueno, en este caso tiene, por supuesto, también el fuero de corte, y también se habla de la inmunidad. Y en este caso lo que establece es que la Asamblea levanta la posibilidad de que esa inmunidad le cubra y que la justicia actúe en el marco del rol y de sus competencias. Para esto se necesita un único debate, y así lo establece la ley y la Constitución, un único debate en la Asamblea Nacional, y eso implica que el Pleno debatirá esta solicitud y resolverá la solicitud. Ahora, la Comisión de Fiscalización, y esto ya va directamente a María José Carrión en el rol de presidenta de la Comisión de Fiscalización, con todo esto que está saliendo a la luz pública y con todo lo que está realizando la Fiscalía, ¿qué va a hacer la Comisión de Fiscalización en relación a estos temas relacionados a los sectores estratégicos y al propio vicepresidente de la República? Bueno, nosotros hemos venido actuando no de ahora. En el primer momento que salió el caso de Odebrecht, que fue inicios del año 2016, nosotros comenzamos a hacer una insistencia sobre auditorías hechas por la Contraloría. Pensamos, y creo que todo el Ecuador pensaba, que la Contraloría iba a actuar en ese momento adecuadamente y apegado a sus funciones. No podemos andar dudando de todo el mundo todo el tiempo. En ese sentido, nosotros pedimos la información a Contraloría sobre las auditorías y sobre cuántos contratos del Estado ecuatoriano tuvo con la compañía Odebrecht al país. Nosotros, la Comisión de Fiscalización, fue la primera en obtener el resultado de esta información, y supimos que hubo 33 contratos auditados por la Contraloría General del Estado. Obviamente, en ese momento lo que nos fue enviada una información absolutamente general, en el cual nos decía tal fecha, tal contrato, tal monto, tal institución responsable. Nosotros volvimos a pedir esta información, insistiendo al Contralor de que era insuficiente la información. Claro, no sabíamos ni teníamos la menor idea de que el Contralor iba a tener algún tipo de vinculación, que además nadie en el pueblo, del pueblo ecuatoriano lo sabía. Okay, ¿Por qué? Porque además de eso se devela en junio del 2017. Pero eso es lo que ya pasó. Vamos a lo siguiente. Ahora, se está diciendo de parte del propio ministro de Hidrocarburos que la repotenciación y el tema de mantenimiento de la refinería deja mucho que desear. Esos son temas para fiscalizar. Se está hablando de un sobreprecio en el transporte del crudo. Esos son temas para fiscalizar. Se está hablando de una tipificación, se está hablando de un inicio. El fiscal general de la Nación, del Estado, dice, hay indicios como para iniciar acciones contra el vicepresidente de la República. Le estoy citando solo 3 hechos concretos. En relación a 3 hechos concretos, que de una u otra forma, por más que todavía no le haya llegado la solicitud a través del Consejo de la Corte Nacional de Justicia,
genera un tema, por lo menos, de inquietud política en términos de responsabilidad política. Por supuesto. Entonces, la Comisión de Fiscalización, y le pregunto en esos 3 puntos, ¿qué piensa hacer? Bueno, usted se ha referido sobre específicamente los temas que tienen relación con Petroecuador. La Comisión de Desarrollo Económico ha invitado al ministro de Hidrocarburos, con el cual incluso se han aclarado ciertos términos pronunciados por el ministro en una cierta expresión pública, que han permitido desarrollar ciertos acuerdos específicos, no con el bloque de Alianza País, sino con la Asamblea, sobre un proceso de investigación de ver si realmente aquellos enunciados públicos que probablemente generan mucha alarma, tienen efectivamente un asidero técnico. Porque en el tema de petróleos o cualquier otro tema que es muy específico, el asidero debe ser técnico. Y en ese sentido, el día de hoy se están movilizando alrededor de 30 asambleístas de la Asamblea Nacional, de las diferentes bancadas, de los diferentes comisiones, de las diferentes comisiones, a Esmeraldas, a hacer primero una verificación sobre específicamente el tema de la refinería de Esmeraldas. Verificación in situ que permitirá tener unos primeros elementos. Estos elementos serán elaborados un informe. Quien está presidiendo esta comisión es el asambleísta Esteban Albornoz. Él elaborará un informe, obviamente poner a consideración de algunos asambleístas, me imagino de la mayoría de los que hayan asistido, y este informe será remitido inicialmente al presidente de la Asamblea Nacional. El día de ayer estuvimos haciendo estas conversaciones para ver un mecanismo adecuado. De encontrar el señor ministro algún elemento que sirva en esta visita de hoy día como elemento probatorio, es decir, miren, estos son los elementos técnicos que sirven de sustento para mis afirmaciones, obviamente la Asamblea tendrá que intervenir. Y ese informe que elabore el asambleísta Albornoz tendrá que envasar al CAL, al presidente de la Asamblea, y el presidente a su vez a fiscalización. En los otros temas que usted hace referencia, obviamente comenzaremos un proceso de solicitud de información adecuado, acorde. Pero no podemos en este momento abrir un abanico que no nos permita avanzar en ningún tema. Tenemos que ir ordenadamente sobre los temas, no solo de coyuntura, sino temas también que se han venido trabajando desde la Comisión de Fiscalización para dar los resultados que el pueblo ecuatoriano requiere. María José Carrión, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un lindo día. Hacemos una pausa y regresamos. Eduardo Franco Loor, catedrático de Derecho Penal y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Analizaremos la situación jurídica del vicepresidente Jorge Glass frente al pedido de vinculación en el caso de Brecht. Eduardo Franco Loor, catedrático de Derecho Penal, abogado y doctor en jurisprudencia, se encuentra con nosotros. Eduardo Franco Loor, bienvenido. La primera pregunta es, ¿se requiere en este momento la autorización de la Asamblea para poder iniciar las acciones que está solicitando el fiscal general del Estado en contra del vicepresidente de la República? Primera pregunta, Eduardo Franco Loor. Gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido. Gracias, Carlos, por esta entrevista. Bueno, el artículo 120 de la Constitución de la República establece en su numeral 10 que para el enjuiciamiento penal del presidente y vicepresidente de la República es una atribución y deber de la Asamblea Nacional emitir la autorización con las 2/3 partes de sus miembros. Esta es una obligación constitucional porque estos funcionarios gozan de inmunidad y por tanto de fuero de Corte Nacional de Justicia. Ahora bien, se ha sostenido por parte de ciertos juristas interesados de la oposición que no procede este enjuiciamiento porque esto sería viable en la etapa del juicio. Cuán equivocados están y desconocen el derecho procesal penal. Pero Eduardo Franco, el proceso penal... Eduardo Franco, te interrumpo ahí para una precisión. A ver, de lo que dices en cuanto a otros especialistas en derecho penal o abogados o expertos que tú los asignas como oposición, lo que dicen, y para precisar lo que dicen es...
no se necesita en esta instancia la autorización de la Asamblea, porque esta instancia no significa juicio penal, sino una instancia de indagación, que no significa un juicio, sino una investigación. Eso es lo que ha dicho León Roldós, para ser exactos, en términos de este artículo 120, numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador. Carlos, la doctrina del derecho procesal penal y el Código Orgánico Integral Penal establece que el proceso penal, que el juicio penal, que el enjuiciamiento penal tiene ciertas etapas. La etapa de instrucción, la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y la etapa del juicio. La etapa del juicio es una audiencia oral pública de juzgamiento en la cual se va a dictar sentencia, o bien ratificatoria de inocencia o de culpabilidad. Pero el proceso penal, el juicio penal, el enjuiciamiento penal tiene un inicio y tiene una finalización. No se le ocurrió al asambleísta constituyente que el enjuiciamiento penal empiece en la etapa del juicio, que es la etapa de sentencia absolutoria o condenatoria. Mire, en la ley orgánica de la función legislativa, cuando se habla del enjuiciamiento político, ahí también se habla de juicio político. Aquí el enjuiciamiento penal es el juicio o proceso penal. El proceso penal tiene un inicio y tiene una finalización. Y por eso es que se le ocurrió al legislador utilizar este término de enjuiciamiento. Porque si sostenemos que es en la etapa del juicio, usted ve el artículo respectivo del Código Orgánico Integral Penal y no dice enjuiciamiento penal. No, ya el procesado está inserto justamente dentro de un proceso penal. Ahora, procesado en la etapa de instrucción. Pero en esa etapa de instrucción, que es meramente investigativa, si se va a requerir la autorización de los legisladores de la Asamblea Nacional Legislativa, que de acuerdo al artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador, numeral 10, se requiere 2/3 partes, que más o menos son 92 votos, significaría entonces que la Fiscalía no va a poder actuar. Y en ese sentido, tendría que revisarse adelante, de acuerdo a criterio de Eduardo Franco Lor, este artículo, porque se estaría frenando cualquier investigación que tenga que hacer la Fiscalía en el evento que cualquiera de los mandatarios, hoy o mañana, tengan que ser investigados por cualquier supuesto acto o presunto acto de corrupción. Bueno, es que el derecho constitucional ecuatoriano ha blindado estas máximas autoridades con estas 2/3 partes. Ahora bien, la autorización es cuando la solicitud de la Corte Nacional de Justicia esté debidamente fundamentada, ojo, porque si la solicitud de la Corte Nacional de Justicia para un enjuiciamiento penal o proceso penal contra el presidente o vicepresidente de la República no está debidamente fundamentada, no procede. Por eso es que yo sostengo que a pesar de que el vicepresidente constitucional de la República, ingeniero Jorge Glass, haya solicitado a su bloque que le permitan ir al juicio penal, al proceso penal y les dé la autorización, a mi juicio no corresponde dar esta autorización, porque yo he leído, Carlos, el impulso fiscal en la cual la doctora Diana Salazar desplaza su conocimiento de la causa para que el fiscal general del Estado lo conozca y emita la opinión y que dé su opinión la Corte Nacional de Justicia para que dé la autorización la Asamblea Nacional, es un mamotreto jurídico. Aquí no hay elementos de convicción, porque mire cuáles son los 10 cargos. Primero, el nombramiento del Contralor, el nombramiento del vicepresidente, la intervención, la versión que rindió el vicepresidente de la República. Hay solamente el video en la cual se le grabó al vicepresidente conversando con el señor Diosdado Santos, que ha sido suficientemente expresada difundida a través de los medios de comunicación, en la cual se hablaba sobre asuntos de negociación porque se le debía el Estado a la empresa Odebrecht. Aquí no hay, Carlos, una fundamentada, es decir, razonada, motivada
explicación para poder, porque el proceso penal es muy delicado. Vincular a una persona es que en la audiencia de formulación de cargos se le va a imputar, no solamente una investigación, se le va a imputar la perpetración de un delito al vicepresidente de la República. Y si la Corte Nacional de Justicia envía este mamotreto, yo pienso, porque aquí no hay pruebas, aquí no hay elementos de convicción de cargo, aquí hay simple y llanamente lo que siempre se ha sostenido, hojarasca. Es decir, no se puede por ciertos indicios que no sean adecuadamente sustentados dar esa autorización o iniciar la instrucción fiscal, de acuerdo a criterio de Eduardo Franco Lor. Ahora, vamos al otro tema. Es que los indicios sirven para investigar. Es que estamos en la etapa de investigación. Pero no para iniciar un proceso penal. Ok, es decir, pero es que ahí viene un problema. A ver, es para investigar, correcto, pero en esta etapa del proceso estamos en una etapa de investigación, no para iniciar una acción penal. Y ahí viene la diferencia. Y la diferencia no, y el tema es, este artículo, o mejor dicho, lo que tú estás mencionando, estaría sujeto a la interpretación de los abogados, más allá de la interpretación del legislador. Carlos, estás equivocado en esa parte, porque la etapa de instrucción es la etapa en la cual ya está ejercitada la acción penal por parte de la Fiscalía. La Constitución dice que la intervención del fiscal es en la etapa preprocesal, que es la etapa de investigación, y la etapa procesal que se inicia, la procesal penal, que se inicia con la etapa de instrucción, que ya en este caso del delito de asociación ilícita ya hay una etapa de instrucción. Estamos hablando que es para que estamos hablando que el proceso es un conjunto de este todo. El proceso es un conjunto de etapas. Ok, vale. Ahora, pasemos al tema de un eventual juicio político. Lo que está iniciando el fiscal o lo que está solicitando el fiscal, independientemente de lo que tú ya has mencionado, ¿son causales para iniciar un juicio político? En lo absoluto, porque el artículo 129 de la Constitución de la República establece de manera categórica las causales por las cuales tanto al presidente de la República como al vicepresidente pueden ser llamados a juicio político, que son delitos contra la seguridad del Estado, se han perpetrado delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, delitos de genocidio, o sea, delitos graves, delitos contra la humanidad. Esos delitos no están contemplados justamente en el delito de asociación ilícita. El delito de asociación ilícita está contemplado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal y está excluido de los juicios para enjuiciamiento político. Y esta malhadada solicitud de la fiscal Diana Salazar, que pretende vincular al vicepresidente de la República, no está debidamente fundamentada. Esto no puede ser utilizado para un juicio político, porque aquí no relata un delito de los contenidos en el artículo 129 de la Constitución. Eduardo Franco Lor, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros continuamos, hacemos una pequeña pausa y regresamos con Leonardo Orlando, director nacional del Servicio de Rentas Internas. Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas. Revisaremos la evasión tributaria y la proforma de 2017. Leonardo Orlando, director nacional del Servicio de Rentas Internas. Leonardo Orlando, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. La semana pasada se dio a conocer que hay empresas fantasmas y que adicionalmente a esto de las empresas fantasmas, me refiero, hay un negocio de facturas que permitirían, con esas facturas, disminuir o incrementar la deducción de los gastos en términos de para pagar menos impuesto a la renta. ¿Qué hay detrás de todo esto y cómo se llegó a descubrir todas estas empresas fantasmas? Muy buenos días, Carlos, y a todos los ecuatorianos un afectuoso saludo. En efecto, esto es una lucha que viene realizando el Servicio de Rentas Internas desde hace 10 años, el combate a las empresas fantasmas, pero lo veníamos haciendo
de manera individual en cada caso. Cuando estábamos dentro de un proceso de auditoría o dentro de un proceso de control ordinario, detectábamos un riesgo y comenzábamos un proceso de investigación individual. Lo que hicimos fue, ante la notoria proliferación de este tipo de empresas, lo que hicimos fue sistematizar a partir del año anterior, principalmente a partir del segundo semestre del año anterior, un programa integral en contra de las empresas fantasmas, que incluye aspectos normativos. La ley ya establece que no se pueden deducir costos y gastos de empresas fantasmas o de papel, pero tuvimos que crear un marco regulatorio, normativa secundaria, para dar esa certeza jurídica, cumpliendo el debido proceso. Notificamos a cada contribuyente que era un presunto contribuyente o empresa fantasma, le dimos un plazo y en esos plazos pudimos constatar, incluso hicimos verificaciones de campo. Tenemos en nuestra página web ya más de un centenar de fotos de los domicilios. Domicilios, como ustedes verán, casas muy humildes en zonas urbanos marginales, principalmente de la ciudad de Guayaquil, incluso direcciones en terrenos baldíos. Así que hemos puesto también como un aspecto relevante de la estrategia el elemento comunicacional, que la ciudadanía esté consciente que la administración tributaria está luchando contra esto y que no se deje sorprender y que verifique obviamente la seriedad y la formalidad de las facturas que les entregan sus proveedores. A ver, pero vamos a lo siguiente, a ver, dice notoria proliferación. Esto significa sistematización, entonces. 18.000 son los clientes de estas 502 empresas denominadas fantasmas. 18.000 clientes. Sí, a ver, entre pero personas 18... naturales y jurídicas. Ya, pero tú me hablas, tuvimos que establecer una normativa regulatoria especial. Pero, ¿cuál es, aquí, habría algún tipo de infracción de estos 18.000 clientes que compran estas facturas? Porque, a ver, cuando uno tiene que pagar por un servicio o por la adquisición de algún producto, ¿verdad?, se le entrega a uno, a quien compra o a quien contrata ese servicio, una factura de quien presta ese servicio o quien suministra ese producto. Pero cuando viene alguien y recibe una factura de alguien que no ha prestado el servicio y de alguien que no le ha suministrado el producto, es evidente que hay una acción destinada y orientada a infringir determinadas normas tributarias. Eso está establecido en el Código Orgánico Integral Penal como el delito de defraudación, expresamente. Sí, ya hay una tipificación. En el 2016 fuimos más precisos respecto de esa tipificación, respecto de estas empresas fantasmas. Y se amplió no solo la responsabilidad al representante legal y al contador, sino también a los accionistas beneficiarios de este tipo de empresas. Porque hemos sido claros, hemos compartido en diferentes foros. Si hay una forma eficaz de luchar contra la corrupción pública y privada, es combatir decididamente el fraude fiscal, el contrabando, el lavado de activos, el testaferrismo y el ocultamiento de la riqueza en paraísos fiscales. Y nosotros hemos notado como denominador común en las tramas de corrupción que salieron a la luz pública desde el año anterior, tanto nacional como el caso Petroecuador, como el caso de Odebrecht, que hay un patrón y denominador común, la utilización de gastos de empresas fantasmas, empresas offshore, para que no utilizarlo tienen como gastos deducibles. Para utilizarlo como gastos deducibles, para ocultar la identidad también del beneficiario, para triangular, obviamente, con paraísos fiscales, para ocultar cuentas de esas empresas donde no se identifica al beneficiario para final. Crear laberintos. Para crear laberintos. Okay, vale. Es un complejo entramado jurídico, societario. Aquí nosotros lo que hemos sistematizado a través de este proceso de normativa, este proceso de difusión y este proceso ya de control, le dimos primero la oportunidad a aquellos contribuyentes, ambas personas, el que vende y el que compra la factura, están cometiendo un acto ilícito, están participando de la evasión tributaria. Y en el que más se beneficia, el que la compra, porque el que la vende en un porcentaje del valor. Si la factura vale 100.000, se llegó a comercializar esta factura por el internet, en las redes sociales. O sea, se venden facturas como que si fueran mercancías, al 3, al 5% del valor que se quería deducir de impuesto a la renta y perjudicando en el IVA. El perjuicio total estimado, sin intereses, ni multas, ni recargos, de estas 2.100 millones
de facturas que se generaron entre el 2010 y el 2016 sería de 655 millones de dólares en el impuesto al valor agregado y en el impuesto a la renta. Y estamos hablando de un perjuicio estimado también de cerca de 300 millones de participación a los trabajadores, que también salen afectados, porque lo hacen con el doble propósito, pagar menos utilidades a sus trabajadores, pagar menos impuesto al valor agregado y pagar menos impuesto a la renta. Tú me estás diciendo que a través de estas empresas fantasmas y de papel se emitieron facturas por 2.100 millones, que equivalen al 2.1% del Producto Interno Bruto ecuatoriano. De lo que hemos detectado. De los que han detectado hasta ahora. Seguimos, obviamente, en esta lucha permanente. Hoy estamos utilizando procesos de minería de datos, de inteligencia artificial. Hemos diseñado un robot para que detecte estas transacciones inusuales y en movimientos, obviamente, que generan la alerta de la administración tributaria. Y estamos trabajando en prevención, porque ya de estas 512 empresas, los accionistas y representantes legales, algunos de ellos ya están judicializados, algunos de ellos ya están con procesos de sentencia, ya comenzaron a crear nuevas empresas. Otro tema que identificábamos es que se han hecho redes. O sea, estos 512 empresas, algunas en una misma vivienda coincidían 5 o más empresas. Y ustedes van a poder notar en la página web del Servicio de Rentas Internas que le invitamos a que sean parte de esta cruzada cívica de luchar contra el fraude fiscal, que vean lo dramático que es. En humildes viviendas supuestamente se habían facturado decenas de millones de dólares en los últimos años. En esas humildes viviendas es evidente que quienes viven en esas humildes viviendas no son los que han constituido estas empresas fantasmas o de papel, sino que los contratan a estas personas. En algunos casos hemos identificado también hasta suplantación de identidad. Suplantación de identidad en el caso de personas naturales que también han participado. ¿Hay acción ya contra los 18.000 clientes que han comprado estas facturas y que han perjudicado en 655 millones al fisco y en una estimación de 300 millones a trabajadores? Hemos ya iniciado los procesos de determinación. Hemos dado primero una oportunidad de pruebas y descargos. En algunos casos, obviamente, la lista original era de alrededor de 530 empresas, se depuraron alrededor de 20 que justificaron, sí, probablemente tenían el mismo comportamiento, pero pudieron demostrar que tenían una actividad económica con información que presentaron en su momento. Asimismo, hubieron contribuyentes que en mínima parte, y eso también es digno de destacar, el proceso o la eficacia en la detección ha sido superior al 95%. Entonces le hemos dado la oportunidad de que paguen los valores, obviamente con los correspondientes intereses y multas, de no hacerlo. El siguiente paso es allá ir con las denuncias penales en contra de los adquirentes. Hemos realizado, solo en las 2 últimas semanas, se creó por parte de la Fiscalía la Unidad de Delitos Tributarios Aduaneros. Firmamos un convenio interinstitucional operativo entre la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Rentas Internas, y hemos procesado solo en las 2 últimas semanas 23 denuncias con 46 responsables entre personas naturales, personas jurídicas y también los representantes legales de esas empresas. Y en ese marco hemos hecho en las 2 últimas semanas el número de denuncias penales que se habían realizado probablemente en 2 años. Ok, gracias Leonardo Orlando. Vamos a otro tema rapidito, me queda minuto y medio. José Hidalgo de Cordes habla de que para la proforma del 2017 habría una sobreestimación en lo que es recaudación tributaria, más o menos 1.000 millones de dólares. ¿De dónde sale esa sobreestimación? Bueno, no sé, no comprendemos. Nosotros invitamos a los medios de comunicación, analistas económicos serios y responsables, a ir al Servicio de Rentas Internas. Llevamos ya prácticamente 8 meses del año. Significaría que esa sobreestimación, considerando del mes de agosto a diciembre, a razón de 200 millones mensuales, es decir, 1.000 millones en 5 meses, cuando estamos evidenciando un crecimiento en los últimos 4 meses mayor al 12%. En los 4 últimos meses el crecimiento interanual ha sido en promedio del 12.9%, y lo que estamos proyectando es un crecimiento en la recaudación
interanual ya neta de el 5.3%. Sabemos que en los absolutos, ¿cuánto es la recaudación? 13.175 millones de los 14.760 que están proformados. La diferencia, los 1.585 millones restantes, corresponden a aduana. Así que las cifras están sustentadas y, entre otras cosas, efectivamente, el Ministerio de Economía y Finanzas, antes de cerrar la proforma, nos consultó si era posible tener un esfuerzo adicional, más allá del que ya habíamos proyectado en el mes de junio, de 200 millones adicionales. En el supuesto no consentido que no cumpliésemos ese compromiso que asumimos con el Ministerio de Finanzas de esos 200 millones en los últimos 5 meses, bajo ningún concepto llega a una cifra de sobreestimación de 1.000 millones. Nosotros consideramos no solo que vamos a poder alcanzar esos 200 millones, porque hemos tenido importantes resultados judiciales, tenemos deudas superiores a $1 millón que superan en los tribunales y otras que ya están en vía administrativa listas para cobrar los 4.000 millones de dólares. Por eso confiamos que en el transcurso de este año, lo que queda de este año y el año siguiente, los ingresos tributarios van a seguir creciendo consistentemente. Llevamos 12 meses de recuperación de la recaudación tributaria y desde el mes de octubre del año 2016 hemos tenido crecimientos sostenidos. En los últimos 4 meses el promedio de crecimiento interanual ha sido del 12.9%. Leonardo Orlando, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, Carlos. Nosotros hemos terminado por el día de hoy y le doy paso entonces a Sofía Malena Montoya, que viene con más información y noticias. A esta hora de la mañana les acompañamos con el segundo bloque de Noticias 7. Vamos a revisar entonces la información que se genera en Ecuador y el mundo. El bloque parlamentario de Alianza País aún no decide si viabilizará o no con sus votos la autorización para que la Corte Nacional de Justicia señale día y hora para la audiencia de vinculación en contra del vicepresidente Jorge Glass. La solicitud fue hecha por la Fiscalía del Estado. Pese a este pedido expreso del vicepresidente Jorge Glass, formulado este lunes, a mis compañeros asambleístas del bloque legislativo de Alianza País que viabilicen la autorización que corresponda. El bloque parlamentario oficialista prefiere esperar y recibir la documentación de parte de la Fiscalía para tomar una postura. El peso recae en el fiscal general de la Nación. Él es el que tiene que fundamentar la petición a la Corte Nacional y la Corte Nacional pedir esta autorización a la Asamblea Nacional. Aunque hay legisladores de país que desde su visión ya delinean lo que puede llegar a suceder partiendo del propio pedido del vicepresidente. Bueno, si es una decisión que él mismo la pide, pues indudablemente tenemos que apoyarla. Sectores políticos de oposición ya saben qué decisión tomar. Nosotros apoyaremos el juicio político. Son dos instancias totalmente diferentes. La una es la instancia política que le corresponde a la Asamblea Nacional y la otra es a la justicia ordinaria. Legisladores independientes consideran que es momento de cerrar el círculo en relación con la situación del vicepresidente Glass. Si soy una de las personas que permanentemente habló de que aquí algo andaba mal. Es más, desde sectores que representan a la Alianza Unión Sáchila y Movimiento Creo y adelantan escenarios para una probable reforma al Código Orgánico Integral Penal. Políticos corruptos devuelvan lo ilícitamente llevado y además tengan la muerte civil. Pero ¿cómo se procederá en la Asamblea para la votación de la autorización para la audiencia de vinculación en contra del segundo mandatario? ¿Eso va a través del CAL y eso directamente? No, directamente al pleno de la Asamblea. Posturas que se definirán al momento en que el presidente de la Asamblea, José Serrano, establezca el día y hora para su tratamiento. Javier Ceballos, Ecuador TV. Por su parte, el vicepresidente Jorge Glass ha dicho que enfrentará cualquier proceso jurídico en el país. Lo dijo en un medio de comunicación. El constitucionalista Stalin Raza explica que la Asamblea deberá responder con la autorización de esta solicitud en un máximo de 30 días. Este martes, en una entrevista concedida a Canal 1, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, aseguró que se quedará en nuestro país para enfrentar su vinculación en el caso Odebrecht. A decir del segundo mandatario, no aceptará las invitaciones de gobiernos amigos para que visite sus naciones. Aquí estoy, enfrentaré esto con la fuerza que lo he hecho siempre, poniendo la cara, no tengo nada que ocultar.
no voy a salir del país. Además señaló que tampoco renunciará a su cargo ya que fue elegido por 4 años. ¿Y por qué voy a renunciar si fui elegido? Bueno, primero que fuimos elegidos en binomio. Si renunciamos, renunciamos los dos, pues. El vicepresidente también resaltó que confía en la institucionalidad de los organismos de control. Una vez que la Fiscalía General pidió a la Corte Nacional de Justicia se le vincule a las investigaciones del caso Odebrecht. Esta última entidad deberá solicitar a la Asamblea Nacional la autorización correspondiente según el artículo 120, numeral 10 de la Constitución, con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes. Así lo explica el constitucionalista Stalin Raza. La Asamblea emite una resolución, es un acto legislativo que otorgue la autorización para iniciar el enjuiciamiento penal del vicepresidente de la República. Quiere decir cuando una persona está sometida ya a la competencia de un juez. Decisión que será política, detalla Raza. No es que los asambleístas van a ponerse a revisar la pertinencia o no de los elementos de cargo que ha presentado la Fiscalía en contra del vicepresidente de la República. Esa no es una competencia de los asambleístas. Ellos tienen que autorizar o no el inicio del juicio penal. Si se autoriza el enjuiciamiento penal, se iniciará la etapa de los 30 días de extensión de la instrucción fiscal con el vicepresidente de la República ya incluido en el proceso. Fase que concluirá en una audiencia donde se verificará la validez y el juez a cargo decidirá si llama o no a la siguiente etapa. Olga Velasco, Ecuador TV. Y sobre estas investigaciones, el fiscal general Carlos Vaca Mancheno designó al fiscal Wilson Toainga para desarrollar las diligencias en torno a la asociación ilícita en el caso Odebrecht. En este proceso, los hijos de Ricardo R., uno de los 9 vinculados, fueron convocados a rendir sus versiones libre y voluntaria este martes por segunda ocasión, sin embargo no asistieron. Según detalló su abogado, se presentó un documento justificando la inasistencia, puesto que se encuentran fuera del país. Ambos son propietarios del canal de televisión satelital, empresa que también es indagada en la trama de sobornos de la constructora brasileña. En el mismo caso, este 30 de agosto se prevé que acudan Rafael Poveda, exministro de Sectores Estratégicos, y Sergio Ruiz, exsecretario de la Vicepresidencia. Una comisión de legisladores visitará este miércoles las instalaciones de la refinería de Esmeraldas. Ellos quieren constatar si efectivamente la repotenciación cumplió su cometido. Quieren evidencias, hechos certeros que confirmen lo dicho por el ministro de Hidrocarburos respecto a la situación crítica en la que se encuentra la refinería de Esmeraldas. Será una comisión integrada por legisladores de diferentes tiendas políticas. La idea es saber si los más de $2.000 millones que se invirtieron en la repotenciación no cayeron en saco roto. En otras palabras, es una locura lo que se ha hecho con la refinería. Se firmaron contratos y se han hecho las cosas mal. Y comprobar más que nada si existen exageraciones de por medio respecto a las condiciones técnicas con las cuales opera el complejo petrolero. Yo justamente había planteado que se revise esa situación, pues de los sistemas nacionales interconectados son justamente para brindar mayor confiabilidad y mayor estabilidad. Y en eso vamos a discutir el día de mañana. Muy amables. La semana pasada el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, al presentar un informe situacional del sector al que representa, reiteró su evaluación respecto a la refinería, en el sentido de que no se hizo una repotenciación integral y que hay la posibilidad de establecer una para programada de la unidad FCC, que es el punto clave de operación de la refinería. Esos refractarios aparentemente, digo aparentemente porque hasta que no entremos a ver no sabemos, están rajados y por esas rajaduras se escapa el calor. La temperatura en el exterior debe ser máximo de 200 grados y hay lugares donde tiene 400 grados, que la temperatura adentro está entre 600 y 700 grados. Los comisionados parlamentarios no descartan hacer un informe luego de su observación y en el marco de su competencia como legisladores, buscar el establecimiento de responsabilidades. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y el presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, oficializó un sistema anticorrupción como un mecanismo definitivo para dotar de transparencia los procesos de contratación del Seguro Social. En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social insisten en que uno de sus principales objetivos es eliminar la corrupción al interior del organismo, motivo por el cual se han investigado a 469 funcionarios de distintos periodos administrativos, 53 de los cuales han sido detenidos y 21 sentenciados. Números importantes a pesar de que su presidente Richard Espinosa en muchas de sus denuncias considera no hubo una respuesta adecuada por parte de la Fiscalía cuando estuvo a cargo de Galo Chiriboga. La medicina que fue adquirida en exceso, dieron una compra a nivel nacional por $30 millones,
en donde llegaron los equipos a la puerta de los hospitales sin que se los necesite. No así durante la gestión de Carlos Vaca Mancheno. Ejemplo de esto son las acciones adoptadas en contra del expresidente de la institución Ramiro González, las cuales fueron denunciadas por Espinosa en 2015, afirma. Ustedes saben que se lo está investigando por enriquecimiento privado no justificado. Entonces la pregunta es, ¿tendrá que demostrar de dónde sacó la plata? Y es por todo esto que como medida adicional el IES puso en marcha un sistema de prevención contra la corrupción denominado Así Es, que consta de 3 ejes. El primero son pruebas de confianza para aquellos funcionarios encargados de los procesos de adquisición. Se cumple con todo el protocolo internacional para un examen de polígrafo. Como segundo eje está un call center para presentar denuncias ciudadanas. Y finalmente, un sistema de transmisión continua de las contrataciones que la institución realiza. Generamos el gran hermano del IES. Creo que ya llegamos a un punto en donde si no hacemos eso, no podemos pasarnos la vida entera siendo policía. El sistema está en marcha para la provincia de Pichincha, donde se realiza el 80% de las contrataciones. No obstante, el proyecto incluye cobertura a nivel nacional hasta mediados de 2018. Alex Llanos, Ecuador TV. 8 de la mañana. Vamos a revisar otro tema, pues la agenda del presidente Lenín Moreno el día de ayer se cumplió en la provincia de Cañar, donde constató el avance de las obras en la Universidad Nacional de Educación. Aquí afirmó que el sistema educativo del Ecuador es de los más desarrollados de la región. A la universidad ubicada en la parroquia Javier Loyola de Azogues, llegó el primer mandatario para verificar el avance de obras de la primera etapa de construcción. Y me siento completamente satisfecho. La verdad es que es un edificio, además de bello, le veo bastante funcional. Es que ahora mismo se construyen 2 edificios con un total de 78 aulas, biblioteca y auditorio. Los dos suman unos 13.000 metros cuadrados de construcciones. Esta primera etapa está desarrollándose en 23 hectáreas. La obra tiene un avance del 63%. Deberá estar lista hasta el 31 de octubre y se invierten $30 millones. El gobierno no debe escatimar ningún tipo de esfuerzo, ni tecnológico, ni humano, ni económico, en la tarea de forjar aquellos que a su vez van a forjar los destinos de niños y jóvenes en el futuro. No es posible construir una política de derechos si no hay una fuerte inversión en educación. La UNAEF funciona desde febrero de 2015 y forma a los futuros docentes del país. Nosotros vamos a tener ahora ya para el mes de noviembre alrededor de 3.100 estudiantes. Durante este recorrido, el primer mandatario señaló que el sistema educativo ecuatoriano es de los mejores de la región. Tal como lo registran estudios de la UNESCO, que nos ubican entre los países con mayor desarrollo en los últimos tiempos. Valorando cada cosa importante que se ha hecho, pero sabiendo también con certeza lo que tenemos que hacer, lo que hay que enmendar, lo que hay que profundizar. Con cámaras de Luis Cueva y Alberto Ochoa desde Azogues, César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. El municipio de Montúfar, provincia del Carchi, y la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida oficializan la entrega de un terreno de 5 hectáreas para la construcción de viviendas populares. Veamos. La suscripción de la Carta Compromiso comprende la donación por parte del municipio de Montúfar de 5 hectáreas, donde se construirán viviendas para personas en situación de vulnerabilidad que no tienen casa propia, y la dotación de agua potable y alcantarillado. De su parte, el Gobierno Nacional edificará las soluciones habitacionales. Nos dieron la palabra a nombre del Ministerio que se va a comenzar aquí en el Cantón Montúfar. Ecuador Estratégico ya vino a revisar el terreno. El municipio de Montúfar cuenta con una partida presupuestaria de $260.000 para alcantarillado y agua potable. Aspiramos también que el 27 de septiembre, por festividades de nuestro cantón, se quedaron comprometidos en venir y poner la primera piedra. Una vez difundida la noticia, cientos de familias se dieron cita en el Salón de la Ciudad de San Gabriel para conocer los requisitos que necesitan para acceder a una vivienda dentro del Plan Casa para Todos. En la primera fase se dará prioridad a las personas con discapacidad o familiares y a ciudadanos de escasos recursos. Yo tengo una hija con discapacidad, pues, y sí me gustaría, poder brindarle a mi hija un techito. Que nos ayuden, que se acuerden de los pobres, pues, que no solo sea para los que tienen plata. Sí, me parece bien. ¿Por qué? Porque se han acordado de nosotros, de los pobres. El gobernador del Carchi llamó a la ciudadanía a no caer en engaños de falsos funcionarios que ofertan el plan habitacional y solicitan dinero.
y que les paguen $2 porque eso es lo que está sucediendo, o que les paguen $10 para receptar la carpeta y que les van a ayudar con su casita. Eso es falso. En el Cantón Montúfar, en la primera fase, se planifica construir cerca de 300 casas. En la provincia de Carchi, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Y a propósito, crear una ley de vivienda y hábitat es una de las propuestas de la sociedad civil para frenar las invasiones y el déficit habitacional en el Ecuador. Desde el Gobierno Nacional se busca solucionar esta problemática mediante la implementación de programas sociales como el Plan Casa para Todos. En Ecuador, el mayor problema social sigue siendo la falta de condiciones adecuadas para el acceso a vivienda digna y mejores y más saludables hábitats. La vivienda no puede estar siendo una política de tipos de ofertas, sino que tiene que ser un compromiso de Estado. El déficit de vivienda en Ecuador afecta hoy a más de 1.7 millones de familias. Esto ha originado que en las grandes ciudades se acrecente el fenómeno de los asentamientos humanos irregulares. Desde la Confederación de Barrios del Ecuador se plantea una alternativa que actualmente no existe en el país. Definir una ley de vivienda hábitat que dé una participación a los sectores de mayores requerimientos a través de la producción social de la vivienda hábitat. María Alejandra Vicuña es la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda. Encabeza los procesos de socialización para la identificación de problemas habitacionales en territorio. Considera que en ese aspecto es necesario poner la casa en orden. ¿Cómo fortalecer esos mecanismos de acompañamiento social que deriven en una propuesta socioorganizativa que forma parte de todo el diseño y la estructura de la nueva política pública de hábitat y vivienda? ¿Cómo fortalecer ese proceso organizativo en los barrios? Desde el Midubi, el único insumo elaborado en 2012 para solucionar el déficit habitacional es el denominado Programa Nacional de Vivienda Social, que contemplaba la construcción de 342.000 casas entre el 2013 y 2016, con una inversión cercana a los $104 millones. Hoy el plan denominado Casa para Todos, en cambio, prevé construir 325.000 viviendas, de las cuales el 60% será sin costo y el restante será a través de copagos entre $20 y $60 a 20 años plazo y sin intereses. César Eduarte, Ecuador TV. Vamos a la zona centro del país. En Riobamba, más de 200 actores productivos participaron de una nueva mesa sectorial de agricultura familiar y agroindustria. Ahí se insistió en la necesidad de agilizar los trámites para la importación de materia prima y para la exportación de productos elaborados. En Riobamba se reunió una vez más la Mesa Sectorial de Agricultura Familiar y Agroindustria, convocada por el Consejo Productivo y Tributario. Más de 200 actores abordaron temas como lo tributario, productivo, innovación, acceso a mercados y crédito y financiamiento. El propósito es poder recoger de la diversidad de sectores, de la mayor cantidad de sectores del país, propuestas, problemáticas y propuestas de solución. En el campo de la innovación se expuso los inconvenientes que generan los trámites que deben cumplir un productor para importar materia prima o exportar productos terminados. Que busca este espacio de diálogo es que los productores presenten cuáles son sus quejas, a tal forma que simplificar a unos 2 pasos, a unos 3 pasos, un trámite que antes podía haber durado 30 pasos. En el campo tributario, el pago de anticipos al impuesto a la renta también fue abordado. Se lo considera como un freno a la inversión. Y empezar un año 2018 con nuevas reformas en la parte tributaria. Se espera que las ideas y propuestas planteadas en las mesas de trabajo fortalezcan la soberanía alimentaria y la economía familiar. Hoy creo que la agricultura familiar en oportunidades anteriores no había tenido la relevancia ni la importancia que se le está entregando ahora. Los resultados de las conversaciones serán tabuladas y sistematizadas para ser entregadas al primer mandatario, quien decidirá que se incluya en futuras políticas públicas. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. 8 de la mañana y 8 minutos. Especializar técnicamente al sector de la confección y luchar contra el contrabando y falsificación de marcas o productos son algunos de los pedidos presentados ante la Mesa Sectorial Textil y Calzado.
Representantes de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza participaron en la reunión de la Mesa Sectorial Textil y Calzado, convocadas por el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Entre sus propuestas están la especialización técnica para el sector de confección y luchar contra el contrabando. La ministra de Industrias y Productividad, Eva García Fabre, se refirió a otro planteamiento para impulsar la economía del país. Como una propuesta sectorial que hemos recibido en algunas mesas, una propuesta de remisión o refinanciación de deudas que tenga el sector productivo con el SRI, el IES o la banca pública. Para los representantes del sector textil es primordial el combatir el comercio ilegal por internet y la falsificación de productos. Es importante respaldar al sector formal ya que genera empleo y pago de impuestos, enfatizan. Son 175,000 personas que de manera directa están trabajando en el sector textil y confección ecuatoriano. Eso es casi el 30% del empleo manufacturero del país. Las mesas sectoriales son vistas como una oportunidad para fortalecer los sistemas que amplíen las fronteras del comercio. Es necesario mirar cómo región sostiene Lilia Villavicencio, presidenta de la Cámara Nacional de Calzado, al destacar que la industria de cuero y calzado es la de mayor fabricación en Tungurahua. Para que el sector gubernamental escuche el pedido del sector privado, para que del mismo modo se orienten a políticas que vayan en beneficio de un desarrollo integral. Son 5 mesas de diálogo: innovación, calidad y emprendimientos, entorno productivo, tributación, acceso a mercados, inversión y financiamiento, las que se desarrollaron en la Universidad Técnica de Ambato. En Tungurahua, Máximo Barba, Ecuador TV. Y en Riobamba se analiza el proyecto del Código Orgánico de la Salud. Entre los planteamientos de sectores afines está el garantizar la capacitación y seguimiento de las prácticas culturales por parte del Sistema General de Salud. Una vez que el proyecto de Código Orgánico de Salud fue tratado en primer debate en la Asamblea Nacional, se inició en el país el análisis de su contenido. En Riobamba, cerca de 500 personas provenientes de Tungurahua, Pastaza, Cotopaxi y Chimborazo y relacionadas con el sistema de salud participaron en el primer encuentro zonal. Indicaba que más del 95%, 97% por así decirlo, de los asistentes son ciudadanos. Representantes de comités ciudadanos de salud destacan del Código Orgánico lo referente a la participación de médicos extranjeros. Ellos en esta ley van a normar algunas inquietudes para que los profesionales puedan ser parte y trabajar en este país. Antonia ha sido por 28 años partera en la provincia de Tungurahua. Ella destaca que el Código de Salud en Construcción reconoce su labor, pero debe incorporar, dice, un mecanismo de capacitación a sus labores. Quisiera aprender un poquito más, por ejemplo, algunos embarazos vienen desde niñez, entonces ese es un poco más peligroso. Otro sector participante es el de las profesionales en alimentación y nutrición, quienes esperan que el Código Orgánico recupere espacios laborales perdidos y defina con mayor amplitud su campo de acción. Por lo tanto, somos quienes estamos capacitados para poder diagnosticar enfermedades tempranas. Y la mesa que abordó el tema del alcoholismo y las drogas también presentaron sus inquietudes. ¿Por qué tenemos tanta difusión ante el consumo de bebidas alcohólicas? Especialmente en lo que es logotipos en las camisetas de deportes. Los planteamientos y recomendaciones serán documentados y presentados a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional antes del segundo y definitivo debate. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Sobre este tema, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, participó en Guayaquil en las mesas de trabajo de la construcción del Código Orgánico de Salud, tomando en cuenta que la ley debe ser actualizada, pues se trabaja con una normativa emitida antes de la Constitución actual. La jornada recoge aportes de profesionales del ramo y ciudadanía con el fin de fortalecer el sistema de salud, reconocer la salud como derecho y fomentar la carrera sanitaria. Tenemos planificado continuar con todos estos espacios participativos con diferentes actores, incluidos, como en este caso, nuestros comités locales de salud y la ciudadanía, hasta finales del mes de septiembre y ojalá lograr sistematizar todo para poder entregarlo en el mes de octubre a la Asamblea Nacional, y esperamos con esto haber sentado suficientes bases, suficientes aportes para que la Asamblea, los asambleístas puedan tener elementos de construcción de un código orgánico que recoja todas las miradas, todas las posiciones y puedan aprobarlo en el menor tiempo posible. Mientras, el Ministerio de Trabajo firmó un convenio interinstitucional para garantizar el derecho a la inserción laboral de las personas con discapacidad.
Pamela es una persona con discapacidad. Señala que esto no le impide desempeñarse laboralmente. Ella conoce el derecho que le asiste. Y no solo porque somos personas con discapacidad, sino porque también tenemos capacidades, como dijo Javier, somos profesionales y podemos aportar a las instituciones para lograr una inserción laboral efectiva y efectiva. La Constitución y la ley establece que toda empresa pública o privada debe insertar entre sus colaboradores el 4% de personas con discapacidad en su nómina. Esto en actividades que correspondan a sus destrezas. Hay que seguir incentivando que también se vayan educando las personas con discapacidad y alcancen sus perfiles educacionales, verificando que esos trabajos donde están ellos vayan acorde a su discapacidad y tampoco sean usados con un tipo de discapacidad y cargando trabajos que en realidad no los pueden ejercer. Actualmente 58.211 personas con discapacidad se encuentran trabajando. El objetivo es que más se integren, lo que paralelamente representa generación de empleo. Y se demuestre que todos los ecuatorianos somos absolutamente capaces de realizar un trabajo digno, un trabajo honesto, cuando se nos permite y se nos pone al alcance. Con este objetivo se firmó un convenio interinstitucional entre la Cartera de Trabajo, CONADIS y la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física. Por supuesto que nuestra preocupación es aún alcanzar mayores y mejores beneficios para el sector que tiene trabajo, pero nuestra prioridad, la prioridad del presidente Lenín Moreno sin duda alguna, es el sector de los desempleados y generar trabajo para los ecuatorianos. Con ello se garantiza el apoyo a este grupo vulnerable de la sociedad que se suma a la meta nacional de inclusión y más empleo. César García, Ecuador TV. Estandarizar los procedimientos legales y capacitar a jueces y abogados en libre ejercicio es el pedido de usuarios del sistema judicial. Estas recomendaciones se entregaron en Zamora en el marco de la iniciativa La Judicatura a tu servicio. Conocer las inquietudes que tiene la comunidad jurídica y ciudadanía en general sobre la función judicial y plantear soluciones que permitan mejorar el servicio es parte de la iniciativa La Judicatura a tu servicio, que emprende el Consejo Nacional de la Judicatura en Zamora Chinchipe, con el propósito de generar una cultura de diálogo con los usuarios del sistema de justicia. El propósito es el de fortalecer definitivamente más la administración de justicia en todos los cantones donde tenemos unidades o dependencias judiciales. Se realizó este inicio con el propósito de tener un diálogo con los abogados personalizado en forma directa y también, por supuesto, con la ciudadanía. Un equipo multidisciplinario de funcionarios judiciales atiende de forma personalizada a usuarios y abogados en libre ejercicio de los cantones Chinchipe, Palanda y El Pangui. En el cantón Zamora, donde el Consejo Nacional de la Judicatura atiende alrededor de 30 usuarios diarios, los abogados en libre ejercicio tienen sugerencias para mejorar el servicio de esta entidad pública. Tenemos algunos inconvenientes de que nos falta un poco más de celeridad ante el despacho, no sé si es por falta de funcionarios o porque a lo mejor los recursos no ameritan. Que en el mismo tipo de juicio algún juez pide cierta documentación que dice que manda a completar y en el mismo caso otro juez vuelta dice que no, o sea, nos rechazan. Entonces, en eso es lo que habría que ponerse un poco más, tendría que haber capacitación y ponerse de acuerdo entre los señores jueces. Hace falta aquí ya hacer justamente talleres teórico-prácticos. Tenemos que pasar ya de la teoría a la práctica, porque la mayoría de falencias justamente se nos están dando ahí. Muchos abogados no tenemos destrezas para litigar en forma, o lo que es la oralidad. Tampoco algunos jueces, porque ellos vienen, los jueces civiles, hablemos, vienen de un sistema totalmente escrito. Se cambie, se permita en este caso, cuando se me cruzan las audiencias, por lo menos pedir el deferimiento de las audiencias, cosa que actualmente no hay cómo. Esos son los inconvenientes que estamos haciendo, los pedidos, los llamados, para que haya una flexibilidad, porque por ejemplo el juez sí puede enfermarse, el juez sí se va de vacaciones, el juez no puede pasar a una audiencia porque está reemplazando a otro juez, ellos sí, pero en cambio los abogados no. En el recorrido ya en los 3 cantones de Zamora Chinchipe hay varios pedidos. Los abogados nos supieron manifestar el tema de atención a ventanilla en relación a la explicación de los procesos y también al momento de solicitar un proceso, pues si se ha despachado, si se ha sentenciado, nos pudieron manifestar pues de que no ha sido atendido, y también eso nos permite nosotros, aparte de otro control y seguimiento que hacemos del trámite de causas, también poder nosotros dialogar con el juez y con el secretario el por qué tal vez se ha retardado una causa en despachar.
De esta manera se plantea las posibles soluciones a las demandas ciudadanas para ofrecer un servicio más ágil, oportuno y eficiente del Consejo Nacional de la Judicatura. Desde Zamora Chinchipe, Marbellín Toledo, Ecuador TV. Les ofrecemos información sobre el método de pago conocido como dinero electrónico que actualmente maneja el Banco Central. No constituye una nueva moneda o nuevo método paralelo para hacer transacciones. Por el contrario, es una alternativa de inclusión financiera con servicios a bajo costo. La plataforma de dinero electrónico busca que se realicen transacciones a través de cualquier teléfono celular sin necesidad de conexión a internet o que el dispositivo sea un equipo avanzado, permitiendo pagos de manera fácil como lo hacen actualmente las tarjetas de débito o los cheques, beneficiando a la ciudadanía que no está bancarizada, es decir, que por sus requisitos como el monto inicial o el nivel de ingresos bajos no pueden abrir una cuenta en el sistema financiero tradicional, como lo explica Ricardo Quiroga, vocero de Efectivo desde mi celular del Banco Central. Tiene muchas más oportunidades de negocios nuevas y de adelantos, poder hacer pagos con el celular que con una tarjeta. Las transacciones que se realizan por medio de este método de pago es seguro y está respaldado en su totalidad por dólares físicos. De ahí que el gobierno ha planteado su masificación y para ello se mantienen conversaciones con el sector de la banca privada, como lo explica Julio José Prado, representante del sector. El primer paso es implementar una billetera móvil en el sector privado. El segundo paso será ir integrando a todas estas cadenas de consumo, de comercio y demás, las grandes tiendas de comercio para que se adhieran. Y obviamente el centro de todo es el consumidor. El consumidor tiene que estar satisfecho, tiene que ser un producto pensado en el consumidor y que pueda después realmente utilizarse en todos los lugares donde quiere el consumidor utilizarlo. En la actualidad están registrados y activos 3.755 centros que aceptan este método de pago. De encontrar puntos de acuerdo entre las autoridades económicas y la banca privada, este número de centros se incrementará. Esto no es un invento ecuatoriano, esto no es una novelería nuestra. Todo el mundo está moviéndose para allá y algunos países ya están haciendo planes bastante agresivos para eliminar en algunos años el papel moneda y que todo sea manejo electrónico. Entonces el mundo entero va para allá. Y de igual manera los servicios, pues al estar apalancados en un sistema financiero privado, no se descarta que los usuarios de este sistema de pago electrónico puedan acceder a créditos. Lo que no queremos y la lógica del sistema no es que la persona se quede por afuera del sistema bancario o del sistema financiero, sino que entre a formar parte del sistema financiero para que incluso no solo tenga disponible una billetera móvil que le permite hacer pagos, sino en el futuro se le puede hacer, por ejemplo, créditos y microcréditos a través del teléfono, que es lo que ya está pasando en otros países. El gobierno central ha manifestado que independientemente de quién administra el medio de pago electrónico, el objetivo principal es fortalecer la dolarización e incluir financieramente a la población no bancarizada. Carlos Flores, Ecuador TV. 8 de la mañana y 21 minutos, un tema en debate. Los transportistas urbanos y rurales en el Cantón Quito esperan que en la próxima sesión del Consejo se apruebe el aumento de tarifa de pasajes. Su posición es aceptar un mínimo de 30 centavos y aseguran que de no ser así no podrán sostener la prestación del servicio. En rueda de prensa, los miembros de la Cámara de Transporte de Pichincha, que ofrecen el servicio urbano, rural y mixto, dieron a conocer su decisión de ceder a la posibilidad de que se incremente el pasaje a un mínimo de 30 centavos. 30 centavos no va a alcanzar a compensar el déficit económico que existe en la transportación. El estudio que realizó la misma Secretaría de Movilidad arroja una tarifa de 38 centavos de dólar. Del lado de la transportación ha existido toda la sensibilidad social para poder apoyar no solo a la autoridad, sino más que toda la ciudadanía. El alza de tarifa del pasaje de transporte urbano para Quito es un tema que se viene discutiendo desde hace varios meses. Nosotros consideramos primero que tiene que asumirse una serie de componentes a raíz o al margen del tema de las tarifas, el tema del mejoramiento de la calidad del servicio, el tema alrededor de las operaciones y frecuencias, los nuevos contratos para las operadoras. Sin embargo, el Consejo Metropolitano ha sido citado para tratar el tema este jueves 24, por lo cual los transportistas anuncian que se concentrarán a las afueras del edificio municipal. Y esperemos que todo eso sea y que tengamos la respuesta que todos nos merecemos. Según explicaron, de no aprobarse el incremento, no podrán sostener la prestación del servicio. Lamentablemente, por falta de recursos, será imposible seguir la prestación de servicio. Y eso dejo como responsabilidad al señor alcalde y a los señores concejales. Sofía Montoya, Ecuador TV. Vamos a revisar información deportiva. Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona Sporting Club volverán a enfrentarse este viernes por la fecha 7 del Campeonato Nacional. Los canarios esperan acabar con el invicto de 20 años de los Albos en su estadio. 8 de la mañana y 21 minutos, un tema en debate. Los transportistas urbanos y rurales en el Cantón Quito esperan que en la próxima sesión del Consejo se apruebe el aumento de tarifa de pasajes. Su posición es aceptar un mínimo de 30 centavos y aseguran que de no ser así no podrán sostener la prestación del servicio. La mentalidad por falta de recursos será imposible seguir la prestación del servicio.
Liga Deportiva Universitaria y Barcelona protagonizarán el viernes uno de los partidos más atractivos de la séptima fecha en la segunda etapa del Campeonato Nacional. El equipo capitalino busca la recuperación tras la caída ante el Nacional el domingo anterior y reconociendo lo especial que será afrontar el compromiso ante Barcelona por los años de hegemonía en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Si uno juega a no perder, perdés en el fútbol. Así que vamos a intentar buscar los 3 puntos y lograr un resultado que nos saque de esa zona, que todavía es comprometida en la zona de abajo. En el elenco amarillo, la principal novedad de la semana es el retorno al primer equipo de Jonathan Alves, luego de estar en el plantel de reserva, tras el incidente con el director técnico Guillermo Almada. El defensa central Javier Arriaga seguiría como titular. Más allá de que no salgan los resultados, estamos trabajando de la mejor manera, el grupo está mentalizado en sacar esto adelante. Y bueno, como digo, hay que dar la vuelta a la página esta semana y pensar lo que se viene, que es Liga. Este martes también se conocieron los detalles del operativo de seguridad para los aficionados que llegarán al estadio. Tenemos ya la identificación y en el día del partido desplegamos el recurso humano tanto en las puertas de ingreso como en los alrededores del estadio e en el interior del estadio a fin de identificar y con el apoyo que tiene aquí las disposiciones que emite el equipo de Liga Deportiva Universitaria, en que ellos se reservan el derecho de admisión, nosotros podemos retirarles y presentarles ante la autoridad y dar a conocer el incumplimiento de la disposición del juez. Liga de Quito versus Barcelona, un nuevo capítulo en su historia de enfrentamientos por el torneo local. Por primera vez, Donald Trump llega a Arizona en calidad de presidente de los Estados Unidos para recorrer el puesto de control a pocos kilómetros de la línea de frontera con México. Trump formará parte de un mitin junto a sus simpatizantes del Partido Republicano para defender la construcción del muro fronterizo y el aumento de policías para la seguridad en el paso de inmigrantes indocumentados. En las calles se registran manifestaciones a favor y en contra del mandatario, sobre todo desde la comunidad de migrantes. 60 inmigrantes fueron hallados en un cargamento de brócoli cubierto con hielo en un camión refrigerado en un cruce fronterizo de Texas, Estados Unidos. Las autoridades indicaron que no hubo heridos, pese a que los indocumentados viajaban a una temperatura de 9 grados. El chofer del camión fue arrestado. Los inmigrantes eran procedentes de Guatemala, México, El Salvador y Honduras. La mayor central obrera de Argentina salió a las calles en Buenos Aires junto a otras organizaciones sociales para rechazar las políticas del presidente Mauricio Macri por la falta de empleo y el incremento masivo de los despidos. Además, rechazan la propuesta de reforma laboral en la que se aumenta la edad para las jubilaciones. La dirigencia de la CTG anunció que en próximos días se definirá una fecha para una huelga nacional. Y la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, viajó desde Colombia a Brasil. El presidente Nicolás Maduro pidió su captura internacional y calificó al gobierno de Michel Temer de golpista. Además, hizo un llamado al diálogo a su homólogo estadounidense, Donald Trump. Tras permanecer varios días bajo la protección del gobierno de Colombia, la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, y su esposo, el asambleísta Germán Ferrer, quien ya perdió su inmunidad, salieron rumbo a Brasil para participar de un encuentro de fiscales del Mercosur. El presidente Nicolás Maduro indicó que solicitará su captura internacional. El gobierno de Brasil, golpista de Brasil, acoge a estos prófugos ante la policía internacional, un código rojo a todas estas personas. Ortega, quien rompió con el oficialismo en Venezuela al oponerse a la Asamblea Constituyente y por denunciar violencias en las manifestaciones, ha prometido revelar documentos que probarían actos de corrupción entre el presidente Nicolás Maduro y la constructora brasileña Odebrecht. Porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones. Por su parte, Maduro, durante una rueda de prensa con medios internacionales, arremetió contra su homólogo Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos traicionó la palabra empeñada de mantener relaciones de respeto y se ha puesto al servicio de una política de agresión. También hizo un llamado al diálogo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Usted y yo deberíamos hablar. Yo le voy a enviar una carta a Trump muy pronto, porque estoy seguro que si él la lee con un poco de buena voluntad, muchas cosas pueden cambiar para bien.
En tanto, el gobierno de Chile otorgó asilo diplomático a 4 magistrados y a un dirigente político opositores en Venezuela, quienes estaban protegidos como huéspedes en la sede chilena en Caracas. Fanny Lara, Ecuador TV. 8 de la mañana con 28 minutos, vamos a revisar las redes sociales, el Twitter específicamente. Veamos qué dice la cuenta de Antonio Valencia. Se había reseñado antes. Qué triste ver lo que la pesca ilegal ha hecho este tiempo en Galápagos. No podemos permitirlo. Mi voz firme contra este atentado. SOS Galápagos es la etiqueta que utiliza, motivando también a la ciudadanía que responda ante esta acción. Vamos a revisar la cuenta de la casa, Ecuador TV, con una imagen del volcán Cotopaxi. Videovigilancia ECU 911 visualiza el volcán Cotopaxi despejado y sin novedades esta mañana. Preciosa fotografía. Además, el siguiente tuit corresponde a Noticias Ecuador. Noticias 7. Al momento, las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas. Conduzca con precaución, es la recomendación, y ahí está el listado de vías que están habilitadas. Información pertinente si usted va a salir de viaje. Y también Noticias Ecuador, el último tuit les presentamos en la laguna de Jijeno, sector El Soldado. Se realizó la extracción de un cuerpo no identificado. Goe, Azuay, Ladina, Seda, y está vía Policía Ecuador esta fotografía de este hecho en la provincia de Azuay. Así es como nosotros revisamos esta información que se genera a través de las redes sociales. Y también vamos a tener para ustedes las condiciones climáticas para esta jornada. Revisemos cuáles o cómo amanecen las distintas ciudades del país. Se espera entonces una jornada soleada en la mayoría de ciudades del país. Qué bien por quienes podemos disfrutar de un bonito clima. Nos despedimos entonces. Un buen día para todos ustedes. Recuerden más noticias a las 13 horas con 45 minutos. Esto es Noticias 7. Hasta pronto.